¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Atlántico Noticias. Hoy, primer lunes de primavera, dedicamos nuestra imagen del día a recordar a una niña de solo 2 años. Murió en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. Llegó en una patera. Pequeña que simboliza todo el drama que supone embarcarse en esta peligrosísima ruta hacia Canarias, hasta donde han llegado muchos niños pequeños. Han precisado ingreso hospitalario. A día de hoy, 11 siguen ingresados. Además, hoy estamos pendientes de sanidad del Ministerio, las comunidades autónomas que deciden esta misma tarde cómo van a retomar la vacunación contra la COVID-19 por parte de la vacuna de AstraZeneca, tras el aval que ha dado la Agencia del Medicamento. Miguel. Los consejeros de Sanidad junto con el Ministerio decidirán esta misma tarde a qué grupo se comienza a vacunar el próximo miércoles con la vacuna de AstraZeneca. Pero hoy hemos conocido un estudio que se está realizando en Estados Unidos que asegura que reduce hasta un 100% las hospitalizaciones y que no existe riesgo de la formación de coágulos. Bueno, luego lo vemos. Y el virus, que se ha convertido en un enemigo común, de hecho ha conseguido que el gobierno de Maduro y la oposición venezolana lleguen a un acuerdo. Iciar Pérez, cuéntanos en qué consiste. Sí, Marta, un acuerdo que permitirá a Venezuela acceder al programa COVAX, que recordamos facilita ese acceso a la vacunación contra la COVID-19 a aquellos países con más dificultades, y esto gracias al dinero retenido en el exterior por las sanciones a Nicolás Maduro y también a su gobierno, pues permitirá la compra de unas 12 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca. Hoy en Atlántico Noticias les contamos en qué consiste este pacto casi histórico entre gobierno y oposición venezolana. Enseguida lo vamos a ver. Y fíjense, en Miami Beach la policía se esfuerza por dispersar a los cada vez más numerosos grupos de jóvenes y de no tan jóvenes que se saltan todas las restricciones en estas vacaciones de inicio de primavera en Estados Unidos. Se temía que pudiera ocurrir, pero ha sido peor. Miles de personas acudieron a Miami Beach en masa por su clima, porque las restricciones son más leves en comparación de las de otros estados, y luego ha ocurrido circunstancias como estas. También se han saltado todas las restricciones muchas de estas personas que participaron en el Carnaval de Marsella, 6.500 reunidas para celebrar un evento que el año pasado había suspendido por la pandemia, mientras Francia sigue presentando datos de incidencia más que preocupantes. Verán también los graves incidentes que se han producido en Bristol, en Reino Unido, tras unas marchas convocadas para protestar por una ley que pretende dar a la policía más atribuciones para acabar con las protestas no autorizadas. Han llegado los manifestantes incluso a atacar una comisaría. Además, también se incumplieron normas sanitarias y el llamamiento de la policía a protestar de forma virtual. Además, la policía ha liberado a 18 mujeres en España y Rumanía, esclavas sexuales, obligadas a prostituirse por una banda internacional. Tenía centro de operaciones en España, pero luego movía a esas mujeres por toda Europa. Unas mujeres a las que llegaban a tatuar para marcar su propiedad. Y además, aviones rusos han bombardeado un campo de entrenamiento rebelde al noreste de Siria en respuesta tras un ataque sirio a un hospital. Ataque que provocó 7 fallecidos y 14 heridos. Es el momento del bombardeo que alcanzó una instalación de gas en la ciudad de Sarma. Y además, Australia vive las peores inundaciones de los últimos 60 años. Vean cómo han quedado casas, coches, carreteras. Esto es Nueva Gales. 15.000 personas han tenido que ser evacuadas. Podría ir todo a peor, porque se espera que la lluvia continúe al menos hasta el miércoles. Vamos a comenzar. Sigue la incidencia, el aumento de la incidencia acumulada de coronavirus aquí en Canarias. Está ya en 131 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Y a causa de este continuo aumento de contagios desde la pasada medianoche, Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura están en nivel 3. Cambian las medidas extraordinarias para frenar la expansión del COVID-19 en el archipiélago después del empeoramiento de datos en algunas islas. Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura se encuentran ya en nivel 3. La Palma, La Gomera y El Hierro permanecerán en el nivel 1 y Lanzarote se mantendrá de momento en nivel 2, modificación que suponen estas limitaciones. Y toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. El aforo se limitará al 33%. Los gimnasios también aplicarán
aplicarán esta medida. La hostelería estará obligada a cerrar en el interior y las reuniones serán de un máximo de 4 personas. La comida a domicilio podrá solicitarse hasta las 12 de la noche. Y atentos porque estas 3 islas se cierran perimetralmente y solo se podrá entrar y salir por causas de fuerza mayor o presentando una prueba negativa de COVID-19. Medidas que serán extensivas a todo el archipiélago a partir del viernes 26 de marzo con motivo de Semana Santa. Y estamos muy pendientes de la decisión que se adopte esta tarde entre Sanidad y las comunidades. Hoy dirán cómo se retoma la vacunación contra la COVID-19 con la vacuna de AstraZeneca tras ese aval que dio ya la Agencia del Medicamento. Se da casi por hecho que podría ampliarse la franja de edad incluso hasta los 65 años. Miguel Vega. Sí, esta tarde el Ministerio de Sanidad junto con las comunidades autónomas decidirán a quién y cómo se administre la vacuna de AstraZeneca tras recibir la autorización de la Agencia del Medicamento Europeo, y aunque habrá que esperar para conocer las conclusiones de esta reunión, todo apunta a que se comenzará a inmunizar a los mayores de 55 años. Se excluirán, como dice la Agencia del Medicamento Europeo, a las mujeres jóvenes. Habrá que ver qué define el Ministerio de Sanidad por grupos de mujeres jóvenes, y también se va a excluir de esta vacunación a todos aquellos pacientes relacionados con problemas de coagulación. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, estaba esperando un estudio que se estaba realizando en 32.000 pacientes en Estados Unidos, Perú y Chile. Las primeras conclusiones de este estudio sobre la vacuna de AstraZeneca arrojan que por el momento reduce hasta un 79% las posibilidades de generar síntomas, también hasta un 100% de desarrollar enfermedades graves y hospitalizaciones, y que no existe riesgo de formación de coágulos. Un estudio que apoya a la Organización Mundial de la Salud, que asegura que por el momento son más los beneficios que los riesgos. Los últimos datos de incidencia del coronavirus revelan que frena la tendencia descendente, justo cuando muchos países europeos están sufriendo una fuerte sacudida. Datos que llegan a una semana para el comienzo de la Semana Santa y a 3 días de retomar la vacunación con AstraZeneca, prevista para este miércoles. De esta manera, la campaña de vacunación volverá a contar esta semana con las más de 940.000 dosis de AstraZeneca. Las administraciones públicas confían así en recuperar el ritmo de una vacunación que ya ha permitido administrar unos 6 millones de dosis, con las vacunas de Pfizer, Moderna y AstraZeneca, y elevar hasta los casi 2 millones el número de personas que ya tienen la pauta de 2 dosis completa. Y los británicos tienen prohibido viajar al extranjero hasta el 17 de mayo. Este fin de semana el ministro de Defensa del país ha manifestado que lo más probable es que esa prohibición se alargue más tiempo. Pide responsabilidad hasta que termine la vacunación en ese país. Highly unlikely we'll be able to go on foreign holidays as such, this side of May. Es muy poco probable que podamos ir de vacaciones al extranjero a partir de mayo. En abril veremos qué dicen los expertos. En Europa están aumentando las infecciones y no podemos poner en riesgo el esfuerzo del contribuyente, del servicio de salud y de nuestros científicos para desarrollar la vacuna. Pues precisamente este fin de semana en Reino Unido se han vivido varios momentos de disturbios. Esto es Londres, una manifestación contra las medidas anti-COVID que tuvo que ser disuelta por la policía. En la concentración se alegaba que la pandemia es falsa, lo decían muchos de los manifestantes, o que se está destruyendo la vida de los niños. Se ha detenido a 33 personas en Hyde Park. Los agentes recordaron a los asistentes que no se puede estar en grupo y mantener la distancia de seguridad, y que pueden ser, como ha pasado, pues arrestados por esto. También hay recomendaciones en Alemania para que los ciudadanos eviten viajes innecesarios. Pese a todo, ha habido un invierno muy largo, muy frío, y muchos se han embarcado ya en vuelos directos a España. Un alivio para el sector, especialmente en Baleares. Los turistas alemanes no tienen que hacer cuarentena a la vuelta del archipiélago balear. Avión con destino a Mallorca y lleno absoluto de turistas alemanes. A las puertas de la Semana Santa y sin tener que hacer cuarentena al volver, son razones que aumentan las ganas de viajar a un destino con medidas más flexibles. Soy de Berlín, Alemania, y espero tener unos días divertidos aquí en Mallorca, un poco de vacaciones. He estado aquí durante 3 semanas y me quedaré otras 3. Tenía muchas ganas de escapar de la situación en Alemania y venir a relajarme. Turistas que son bienvenidos por un sector golpeado por la pandemia.
Durante Semana Santa esperamos una tasa de ocupación del 75%. El 25% permanecerá vacío para que podamos garantizar unas excelentes vacaciones a nuestros huéspedes bajo estrictas normas. Seguridad en el hotel, pero ¿y si salimos de él? Mascarillas bajadas o grupos como este. Nada de prevención, muchas ganas de fiesta y entre los residentes sentimientos encontrados. Es difícil controlar que mantenga las medidas de seguridad que tenemos nosotros, entonces por una parte estoy contenta, pero por otra parte estoy un poco preocupada. Y es que no seguir las normas aumentaría los casos en Baleares y con ello más restricciones. Hey, ven, es la playa de Ipanema en Río de Janeiro, en Brasil, como pocas veces se ha visto, totalmente vacía. Ha sido una de las medidas que han tenido que tomar las autoridades ante el avance imparable de la epidemia ahí en ese país. Un fin de semana donde no ha podido ni bañarse ni estar siquiera en la arena a disfrutar del sol, en una ciudad donde han fallecido ya 20.000 personas por coronavirus y donde se registran más de 220.000 casos. Repunte de contagios también en Venezuela, que pasa de tener una media de 400 al día en diciembre a más de 800 estos días. De hecho, el gobierno y la oposición han llegado a un acuerdo, Isier, para frenar este incremento de casos. Cuéntanos. Sí, Marta, y es un acuerdo que pasa por la compra de vacunas. Y es que Venezuela podrá adquirir unas 12 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca para unas 6 millones de personas, y esto gracias a que se integra dentro del programa COVAX, que recordamos facilita el acceso a la vacunación contra la COVID-19 a aquellos países con más dificultades. Y es gracias a esos fondos retenidos en el exterior por las sanciones tanto a Nicolás Maduro como a miembros de su gobierno. Guaidó sí ha anunciado este acercamiento de posturas, pero Maduro aún lo lleva con cierta discreción. Hasta el momento Venezuela habría adquirido unas 70.000 dosis de la vacuna de Sputnik 5 y se habrían aplicado, entre otros sectores, a maestros, también a algunos profesionales sanitarios, pero también a miembros del gobierno. Y en Colombia se ha detectado que grupos armados podrían estar obstruyendo la vacunación en algunos puntos de la costa pacífica. Las autoridades, de hecho, buscan una solución porque la situación se agrava, dadas las dificultades geográficas ya de por sí para distribuir las vacunas. Son 10 municipios de la costa pacífica nariñense donde, al parecer, acciones de grupos armados ilegales estarían impidiendo el ingreso de los integrantes del cuerpo de salud que transportan la dosis para inmunizar a esta población. Pedirles a los grupos al margen de la ley que de manera, que hacemos una exigencia desde la sociedad civil es que nos permitan hacer el Plan Nacional de Vacunación. Hemos venido desarrollando operaciones de seguridad en el transporte de 2.770 vacunas. La Armada Nacional reitera el compromiso para brindar la seguridad al Plan Nacional de Vacunación. Ante esta situación, se ha hecho un planteamiento por parte de las autoridades que permita que a este territorio lleguen vacunas que requieren la aplicación de una sola dosis, con el fin de acelerar la inmunización y evitar que el plan de vacunación en esta zona del país sea blanco de la violencia. Fíjense que el ejército mexicano localizó un contenedor con vacunas falsas de la Sputnik, ocurrió en el aeropuerto de Campeche y van a ser enviadas en avioneta hacia Honduras. Las falsas dosis fueron encontradas en una nevera, eran 6.000 aproximadamente, escondidas detrás de botellas de refresco. De momento no ha habido detenciones. Después de Soberana 2, Cuba tiene otra vacuna más en su última fase, la tercera, se llama Abdalá, y va a ser probada en 48.000 voluntarios de Santiago, Guantánamo y Granma. Abdalá es la segunda vacuna cubana que recibe aprobación para empezar la tercera y última fase de ensayos clínicos en la que se probará su eficacia. La vacuna está a cargo del Estatal Centro de Ingeniería, Genética y Biotecnología. La fase 3 de pruebas se llevará a cabo en las capitales de 3 provincias del oriente del país, Santiago, Guantánamo y Granma. Cuba ya cuenta con otra potencial vacuna en esta fase final, Soberana 2, que a principios de este mes comenzó a administrarse en La Habana a 44.010 voluntarios. De las 23 posibles vacunas que se encuentran en tercera y última fase de investigación en el mundo, 2 son cubanas y tienen visos de convertirse en las primeras desarrolladas íntegramente en Latinoamérica. Abdalá ha despertado el interés de otros países. Así lo afirmó Marta Ayala, vicedirectora general del Centro de Ingeniería. Sí,
hay mucho interés en ver si podemos evaluar en el marco de fase 3 y nosotros estamos abiertos a esa colaboración de evaluar en el marco de evaluaciones de fase 3 las vacunas dadas en otros territorios. Esta candidata vacunal será aprobada ahora en 48.000 voluntarios de 19 a 80 años, con un esquema de administración de 3 dosis inoculadas con 2 semanas de diferencia cada una. Y vamos a mirar lo que ocurre en Estados Unidos, donde el regreso a las clases, a las escuelas, pues está sujeto a muchísimas medidas. Han realizado, de hecho, modificaciones en cuanto a las normas de acceso. Desde Washington, Yasmín López, de Voz de América, nos da los detalles. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades actualizaron sus recomendaciones para el retorno a clases de niños y adolescentes en Estados Unidos. Lo nuevo es que los estudiantes ahora podrían sentarse dentro de los salones de clase a solo 91 centímetros de distancia mientras utilicen mascarilla facial. Recomendaron también mantener un poco menos de 2 metros, que fue la recomendación anterior para otro tipo de actividades como eventos deportivos, almuerzos, coros y otras actividades más. Recortando este distanciamiento físico que los estudiantes deberían seguir en las escuelas y colegios del país, también impactaría la capacidad de estudiantes que las instituciones podrían acomodar en sus instalaciones por el tiempo en que los estudiantes van a permanecer en clases. No dejamos a Estados Unidos. En este hospital de Miami, el más grande del estado de Florida, han rendido homenaje a su personal sanitario cuando se cumple un año del primer caso confirmado allí de COVID en este centro. Más de 5.300 banderas azules simbolizan pues los supervivientes de la enfermedad, en 977 blancas en honor de los fallecidos. Han decorado un parque de la ciudad. Pero esto ha ocurrido en Miami Beach, en Florida, precisamente. A pesar del toque de queda, la noche de ayer terminó, como ven, con cargas policiales, incluso un muerto por herida de bala. Todo en un intento por parar a miles de estudiantes en las vacaciones del inicio de la primavera que han llenado Miami Beach. La fiesta congregó en plena calle, sin medidas sanitarias, a miles de personas y acabó, como ven, con tiroteos. Y esto es Francia. Este fin de semana, ya saben, París y 15 ciudades más estaban confinadas por el incremento de contagios, pero no ha disuadido a estas miles de personas. Esto es Marsella y realizaron su celebración del carnaval. Según la policía, había más de 6.500, a pesar de las medidas de control de la COVID y las prohibiciones. Y Japón levanta el estado de emergencia en Tokio y en varias ciudades más después de 2 meses y medio. Desde hoy la restauración puede abrir hasta las 9 de la noche. El gobierno central quiere impulsar la vacunación para evitar más repuntes en ese país. También intensificará el rastreo de nuevos casos. Ahora mantiene la alerta por las variantes que se han detectado en el país. Bueno, la pandemia de la COVID ha cambiado muchas cosas. También ha impactado por muchísimos factores, además, en la calidad de sueño de millones de personas por todo el mundo. Se podría decir que ha cambiado los patrones de sueño de un amplio porcentaje de la población. Además, el confinamiento ha dejado malos hábitos a muchos niños y jóvenes, y no tan jóvenes. De hecho, el 30% de los menores sufre insomnio todavía. 4 de cada 10 adolescentes presentan una mala calidad de sueño y esta falta de sueño en niños, en adolescentes y también en adultos puede provocar graves problemas de salud, más de los que nos podemos imaginar. Hoy tenemos con nosotros a José Luis González Mora, es catedrático de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Laguna. Señor González Mora, bienvenido. Buenas tardes. Pues es importante recalcar eso a la población, que la pandemia ha dejado cambios, alteraciones de sueño y esto es más grave de lo que podemos imaginarnos, ¿no? Sí, realmente la pandemia ha dejado una buena factura a todos los españoles, bueno, a todos los habitantes del planeta. Piensen que la propia ansiedad, los trastornos que se produce por este tipo de problemas, pues ha afectado a gran parte de la población y obviamente el sueño pues tiene, digamos, una afectación bastante importante. Y sobre todo porque la falta de sueño tiene un impacto no solo en lo físico, que nos podemos pensar que estamos al día siguiente más cansados, puede ser el germen a la larga de problemas de salud graves, ¿no?
Por supuesto, el dormir bien es fundamental para la salud y es importantísimo tener, digamos, una duración y una calidad de sueño importante. Piensen que muchísimas patologías, sobre todo cardiovasculares, se agravan con una mala calidad de sueño. Y todo este tipo de cosas yo creo que se ha incrementado y se ha aumentado muchísimo durante la pandemia. Piensen que en enfermedades crónicas como la hipertensión, el asma, la diabetes, se pueden afectar por la falta de un sueño de calidad. Y se puede sufrir pues otras patologías como arritmias, ictus, infarto de miocardio, en fin, muchísimas enfermedades cardiovasculares y además no solo cardiovasculares, sino también digamos, a nivel de patologías psiquiátricas o psicológicas. Efectivamente, le preguntaba si hay algún tipo de consejo cuando no se trate de algo pues que provenga de una enfermedad, sencillamente pues estos hábitos alterados. ¿Hay algún consejo para retomar hábitos de sueño saludables? A lo mejor algunos ya los conocemos, pero no los ponemos en práctica, ¿no? Yo creo que sí, que todos tenemos una idea muy clara de qué es lo que tenemos que hacer. Fundamentalmente lo que es más importante es mantener un sueño regular. Es decir, acostarse y levantarse siempre a la misma hora, independientemente de si estamos en un estado de pandemia o no, si estamos confinados o no estamos confinados. Es fundamental que si tienen alteraciones del sueño, algún tipo de trastorno del sueño, insomnio o lo que sea, pues evitar las siestas, tener los dispositivos electrónicos fuera del dormitorio, o sea, no utilizarlos a la hora de dormir, hacer ejercicio, hacer técnicas de meditación, de relax, evitar el consumo de comidas, de cafeína, de alcohol antes de irse a dormir, lo que conocemos, digamos, básicamente todos. Claro. Es una manera normal de comportarse durante la vida, durante la actividad normal. También hay que mantener el dormitorio tranquilo. Hay que dormir, a ser posible, a oscuras o con una temperatura, o, si no a oscuras, al menos con poca luz y una temperatura cómoda. Evitar la cafeína, los medicamentos que puedan interferir con el sueño y no comer demasiado antes de irse a dormir. Quizá, señor González Mora, lo más sencillo de todo lo que ha dicho, quizás todo menos lo de los dispositivos móviles, teniendo en cuenta lo arraigados que están y sobre todo entre los más jóvenes. Claro. Jóvenes que están estudiando pegados a una pantalla, que luego continúan sus relaciones sociales, ahora que no pueden salir a partir de las 10 en muchas islas a partir de hoy, pues está todo ligado a los móviles. ¿Cómo hacemos con eso? ¿Cómo le trasladamos la importancia de mantener un hábito de sueño? Los móviles, los dispositivos electrónicos afectan de dos formas. Por un lado, la luz que producen, ese tipo de, digamos, de luminosidad es terrible para poder conciliar el sueño porque altera el ritmo sueño-vigilia, la liberación de melatonina, etcétera, etcétera. Y además el hecho de que se puedan estar viendo pues información sobre el coronavirus o sobre la COVID-19 o cualquier cosa que pueda generar ansiedad o algún problema emocional relacionado con las noticias. Lo mejor sería poner, si no se puede evitar las tabletas o las tablets o los teléfonos, intentar ponerlo a un color amarillo anaranjado, pero no el azul o el blanco que traen normalmente. Lo mejor es evitarlo, obviamente. Pues lo apuntamos. Y si se quiere leer de papel. Bueno, de papel o con, bueno, si se puede bajar la luz, si fuera posible, pues ya todos sabemos lo que debemos hacer, esas pautas de esos hábitos saludables para mejorar nuestro sueño, la calidad de sueño. Señor González Mora, gracias por atendernos. Ha sido un placer. Bueno, ya saben, y atentos porque además este próximo fin de semana además cambia la hora al horario de verano, algo más que va a contribuir a estas alteraciones de sueño. Vamos a cambiar de asunto. Estas últimas semanas el movimiento de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México ha ido en aumento y también las deportaciones, por tanto, desde el país norteamericano. En este vuelo llegan cientos de migrantes todos los días a El Paso, que fueron detenidos por entrar de manera ilegal por el Valle de Texas. Dicen en los albergues, no hay congruencia, se van todos los días por este puente internacional 90 del programa MPP a la ciudad del Paso, Texas, pero diariamente regresan más de 120 migrantes expulsados
de los Estados Unidos. En los más de 20 albergues en esta frontera no se dan abasto. Mucha gente, niños, verdaderamente bastantes niños. Por lo pronto, quienes viven de cerca el problema de saturación de migrantes piden a las autoridades mexicanas buscar una solución ante la llegada de miles de estos regresados de los Estados Unidos. Poco solidario y sin contemplar la responsabilidad compartida real entre todos los socios. Así han calificado los 5 países fronterizos del Mediterráneo el Pacto de la Inmigración y Asilo de la Unión Europea. España, Italia, Chipre, Malta y Grecia han aprobado una declaración conjunta basada en la reubicación obligatoria de los refugiados en todos los países de la Unión Europea, el retorno de los que no tienen derecho a quedarse y la cooperación con los países de tránsito y origen. Bueno, después de 5 días debatiéndose entre la vida y la muerte, esa niña de 2 años que procedía de Mali murió el domingo. Hace una semana fue rescatada de una patera por salvamento marítimo. Iba junto a otras 56 personas. Entre ellos había otros 8 niños. Estuvieron en Gran Canaria. Al llegar al muelle de Arguineguín, el personal de Cruz Roja logró recuperarla de una parada cardiorrespiratoria. Desde entonces estaba en la unidad de medicina intensiva del materno infantil de Las Palmas de Gran Canaria. Finalmente, pese a todos los esfuerzos de los médicos, no pudo superar los daños que sufría su organismo. Bueno, Amnistía Internacional ha denunciado que el Estado español no da respuestas a los denunciantes de casos de bebés robados, ya saben, uno de los episodios más terribles de la historia reciente de España, que además se prolongó durante décadas. Según Amnistía Internacional, en este informe recién publicado, no se les ofrece a lo largo de los últimos años recursos suficientes o adecuados. Tampoco ha habido, constatan, vocación de investigar realmente, y esto ha provocado una sensación de impunidad respecto a estas violaciones flagrantes de los derechos humanos. Es una de las conclusiones a las que se llega en ese informe, ya decimos, que está dedicado precisamente a los casos de bebés robados en España. ¿Se puede averiguar algo más? Y tenemos con nosotros a Daniel Canales, que es investigador precisamente de Amnistía Internacional y que está hoy con nosotros. Señor Canales, bienvenido a Atlántico Noticias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo peor de todo esto es que las familias que están empeñadas en el siglo XXI en investigar siguen encontrándose con obstáculos y sus esfuerzos pues normalmente pues no dan ningún resultado, ¿no? Efectivamente, lo que hemos constatado en esta investigación es que la mayoría de estos procesos de búsqueda están en una situación que podríamos calificar de punto muerto. Encuentran numerosos obstáculos a la hora de esclarecer y de conocer la verdad sobre estos casos, que hablamos tanto de personas que tienen la sospecha legítima de que les pudieron haber separado de un ser querido, como un hijo, una hija, un hermano, una hermana, así como de personas que están queriendo conocer quiénes son y cuál es su verdadera identidad. Por tanto, como decimos, encuentran numerosos obstáculos, los procesos de búsqueda están en una situación de punto muerto y creemos que el Estado tiene que asumir un rol activo para que estos procesos de búsqueda puedan fructificar. Sobre todo a modo de reparación, en tanto en cuanto en su momento evidentemente el Estado fue parte de esta terrible trama que tuvo un auge en cuanto a las noticias que se sabían hace unos años, pero que de nuevo ha vuelto a quedar en el olvido, ¿no?, de alguna manera. Sí, efectivamente. De hecho, la mayoría de las diligencias, por ejemplo, llevadas a cabo por la Fiscalía, se concentran en esos primeros años de 2011 a 2013. Lo que ha pasado es que, por un lado, ha habido múltiples juzgados que han aplicado la prescripción a estas denuncias, a estas investigaciones, lo que en la práctica ha supuesto que ni siquiera se ha intentado mínimamente esclarecer los hechos. Y, por otro lado, pese a los esfuerzos de la Fiscalía, muchas investigaciones se han cerrado sin dar una respuesta a todos estos procesos de búsqueda que, como señalamos en el informe, en muchos casos hay indicios de que pueden tratarse de casos de desaparición forzada, lo que se traduce en una obligación para el Estado de investigar hasta que se esclarece la suerte y paradero de la persona desaparecida. Ahora el Congreso, el Parlamento español, tiene una oportunidad histórica, también lo señalan ustedes, de reparar todo ese daño con esa ley prometida que todavía está en veremos. ¿Cuál es la perspectiva sobre este asunto? Sí, efectivamente. Actualmente hay una proposición de ley en tramitación en el Congreso de los Diputados, que se encuentra, de hecho, en fase de tramitación de enmiendas. Creemos, como bien señalabas, que es una oportunidad para legislar a nivel estatal y establecer medidas
que ayuden a que estos procesos de búsqueda, como digo, puedan fructificar, pero también a proporcionar un acompañamiento a todas las personas que están inmersas en estos procesos, porque una cosa que hemos visto de manera muy clara en esta investigación es que estas personas han estado, por lo general, muy solas. Se han convertido en archiveras, en detectives, abogadas, se han especializado en temas de ADN, porque han asumido roles que creemos desde Amnistía Internacional que tiene que asumir el Estado. Y por otro lado, otra cosa que hemos constatado y que nos ha parecido muy evidente en la investigación es que estos procesos de búsqueda están normalmente acompañados de muchísimo dolor. Efectivamente, también esos obstáculos que llaman la atención que todavía en 2021, pues por parte de instituciones que ya no son siquiera pues responsables de esto que ocurrió, cueste tanto recabar información, ¿no? Sí, desde luego el paso del tiempo juega en contra de las investigaciones, presuntos perpetradores o testigos han fallecido, mucha documentación que se alega ya no existe, que se ha destruido o que se ha perdido, y desde luego son casos muy difíciles de investigar. Desde Amnistía Internacional creemos que el Poder Judicial debe llevar a cabo una labor de reexamen, de reapertura de investigaciones con este objetivo claro de intentar esclarecer los hechos y de proporcionar una verdad a situaciones que, como decía anteriormente, constituyen un sufrimiento que, según el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es un sufrimiento que puede alcanzar el umbral de las torturas y los malos tratos. Es algo que desde Amnistía Internacional consideramos sin duda que debe ser abordado por las autoridades. Bueno, pues estaremos muy atentos a ver si finalmente pues estas familias logran conseguir pues su objetivo, por lo pronto por parte del Congreso, que logren que se genere esa ley de bebés robados. Gracias por atendernos hoy a Daniel Canales, que es investigador de Amnistía Internacional sobre este asunto. Muchísimas gracias, buenas tardes. Bueno, vamos a ver los graves incidentes que se han producido en Bristol, en Reino Unido, todo después de unas marchas que se habían convocado para protestar por una ley que pretende dar a la policía más atribuciones para terminar con las protestas no autorizadas. Han llegado incluso a atacar una comisaría. Las personas, además, en esa concentración también se incumplían, pues evidentemente, las normas sanitarias y un llamamiento que había hecho la policía a protestar de forma virtual. El incidente más grave ocurrió, ahí lo ven, cuando se quemó pues, una furgoneta de la policía y se llegó a atacar a otros 2 vehículos policiales que acudían al lugar. Ha habido una operación policial conjunta entre España y Rumanía. La policía ha logrado con ella liberar a 18 mujeres en ambos países. Serán obligadas a prostituirse por una red internacional de proxenetas. Tenían el centro de operaciones en Girona, pero luego pues movía, por así decirlo, a las mujeres por Reino Unido, Dinamarca y Alemania. Eran tatuadas para marcar de alguna manera la propiedad. A golpes entraba la policía en esta vivienda de Girona. Dentro, algunas de las mujeres que eran explotadas por una red internacional de proxenetas. 18 han sido liberadas, 7 en España y 11 en Rumanía, en una operación conjunta entre Policía Española, Rumana, Mossos d'Esquadra y Europol. La red criminal de origen rumano pretendía monopolizar el negocio de la prostitución callejera en zonas de Girona. Para ello usaba la violencia y no dudaba incluso en marcar a sus víctimas. Algunas de las víctimas eran marcadas en diversas partes de su cuerpo con tatuajes donde se podía leer el nombre de los proxenetas, como signo de fortaleza frente a otros proxenetas de la zona. Las mujeres trabajaban en condiciones higiénicas deplorables, entre ellas alguna menor y embarazadas. Para captarlas, los miembros de la organización iniciaban con ellas una relación sentimental. Para a continuación, mediante amenazas y agresiones físicas, trasladarlas a España, Alemania, Reino Unido y Dinamarca, donde eran obligadas a prostituirse tanto en la calle como en clubes. En el operativo, más de 180 agentes realizaron registros domiciliarios en Girona y Rumanía. En total, 19 personas fueron detenidas, incluyendo los 2 líderes de la organización que ya están en prisión. Y otra operación de la Policía Nacional en España que ha acabado con 57 detenidos que extorsionaban presuntamente mediante una aplicación de mensajería a usuarios de webs de servicios sexuales. Pedían a sus víctimas entre 100 y 80.000 euros.
Y vamos ahora a Siria porque aviones rusos han bombardeado un campo de entrenamiento rebelde que está en el noreste del país, justo de la frontera turca, todo después de que la artillería siria atacara un hospital y provocara 7 fallecidos y 14 médicos heridos. Es el momento del bombardeo que llegó a alcanzar una instalación de gas en la ciudad de Sarma. No provocó heridos, pero sí que dejó varios camiones cisterna de combustible en llamas que los bomberos trataban de sofocar. Y en Australia están viviendo las peores inundaciones que se han producido en las últimas décadas. Como ven, quedan casas, coches, carreteras. Esto es Nueva Gales. 15.000 personas han tenido que ser evacuadas de esta zona. Esto podría ir a más. Se espera que la lluvia continúe hasta el miércoles. Y mientras, ya los alimentos de primera necesidad comienzan a escasear en algunas zonas ante el corte de comunicaciones por carretera. Hace 29 años se creó el Día Internacional del Agua para llamar la atención sobre la importancia de este recurso natural básico y también la defensa de su gestión sostenible. Para que se hagan una idea, una cuarta parte de la población mundial tiene problemas para acceder a un suministro de agua limpia y segura. Esta imagen muestra el río Tietê en Sao Paulo, la ciudad más grande de Brasil, donde cada día se vierten cientos de toneladas de aguas residuales y desechos sin tratar. Esta otra, desechos domésticos en un río de Indonesia, y esta, aguas residuales en Irak. Cada año que pasa consumimos más agua. El consumo medio de los hogares españoles es de 142 litros al día. Si miramos el calendario de nuestra huella hídrica, los datos son alarmantes. La Organización de las Naciones Unidas estima que ya en 2025, 2 de cada 3 personas sufrirán restricciones de este recurso natural y habrá unas 300 zonas del planeta con conflictos a causa del agua. En 2050, más de la mitad de la población mundial vivirá en regiones con problemas para acceder a un suministro de agua limpia y segura. El valor de este recurso natural, finito e insustituible, es más importante que el precio que pagamos por él. Si no aprendemos a gestionarlo, corremos el riesgo de perderlo. Ya está en órbita el segundo nanosatélite de la Generalitat de Cataluña. Su lanzamiento se realizó desde Kazajistán y va a permitir a partir de ahora la mejora en cuanto a la conectividad de esa comunidad y la observación de la Tierra. Así ha despegado al segundo intento el primer nanosatélite de la Generalitat de Cataluña con ayuda de un cohete portador Soyuz desde el cosmódromo de Baikonur en Kazajistán. El lanzamiento, inicialmente previsto para el sábado pasado y pospuesto a última hora por aumento de voltaje en los sistemas del portador, fue efectuado a las 7:07 de la mañana, hora peninsular, y fue transmitido en directo por Roscosmos, la agencia espacial rusa. El nanosatélite, bautizado como Ensaneta, orbitará a baja altura y a unos 500 kilómetros de distancia de la Tierra, y es el primero de los 2 pequeños satélites que planea poner en órbita el gobierno catalán para mejorar la conectividad de Cataluña y la observación de la Tierra. La Generalitat confía en que este sector en crecimiento genere 1.200 puestos de trabajo en los próximos 4 años y 280 millones de euros de facturación, a través de un contrato licitado por el Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña. La gestión y control de estos nanosatélites catalanes se realizará desde la estación terrestre ubicada en el Observatorio Astronómico del Montsec, en Sant Esteve de la Sarga, una localidad de Lleida. Son imágenes grabadas con dron de la ciudad de Nueva York, iluminada por las luces de los rascacielos. Ese cielo que ven está a punto de anochecer. Imágenes que se pueden observar algunos de los lugares icónicos de la ciudad, del puente de Brooklyn, las calles que rodean Times Square. Y ven esa imagen de la ciudad que, pese a todo, como ven, pues nunca duerme. Y nos vamos, en este lunes nos vamos con música. Tal día como hoy, pero en 1980, Pink Floyd logró su primer y único número 1 en Estados Unidos. Pues lo lograron con este tema, Another Brick to the Wall, parte 2. Con Pink Floyd nos vamos. Enseguida Isabel Baeza les va a contar todas las noticias de este lunes en Canarias, en el Telenoticias 1. Nosotros les esperamos de nuevo aquí en Atlántico Noticias.